Así como lo leíste en el título, la cadena de comida rápida más importante de todo el mundo está contratando extranjeros. Te invito a que te unas a esta gran convocatoria. Contratan desde limpieza, cocineros, conductores, analistas de datos, de todo, amigos. Así que quédate, porque el día de hoy te voy a explicar cómo es que tú, sin importar el país del cual me estés viendo, sin importar si tienes o no tienes permiso de trabajo en estos momentos, te voy a explicar cómo es que puedes venir junto con tu familia para poder cumplir tu sueño canadiense. Mi nombre es Paloma Lascano y yo soy una latina en Canadá. Te pido por favor que me regales un like, que te suscribas y que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y por supuesto para que seas parte de nuestra comunidad. McDonald's, una de las cadenas de comida rápida más grande y poderosa del mundo. Iniciaron desde 1940 en California, Estados Unidos, por los hermanos Mac y Richard McDonald. Al principio eran un pequeño restaurante con servicio rápido, conveniente y económico. Al día de hoy se ha convertido en un pionero e ícono de la comida rápida. Con más de 40,000 franquicias, atravesando el océano y llegando a países del otro lado del mundo como Arabia Saudita y Sudáfrica, no dejan de crecer año con año, requiriendo aumentar el número de personal en decenas de países. Amigos, les platico que justamente esta semana visité 3 sucursales de McDonald's con la finalidad de realizarles este video. Y las 3 tenían anuncios como este o como este, en los cuales indican que están contratando y que el proceso de postulación es tan sencillo como enviar un mensaje de texto. Lo que más me impresionó es que las 3 sucursales que visité estaban casi vacías en cuanto a clientes, pero tenían muchísimos empleados trabajando al mismo tiempo. Incluso habían 2 cajas abiertas en las cuales ni siquiera había clientes, porque resulta que aquí en Canadá, al igual que en algunos otros países, tú puedes ordenar a través de estas pantallas interactivas que te estoy mostrando, donde tienen básicamente todo el menú o bien por medio de una aplicación para celular. Esto me dejó impactada porque en México, por lo menos, me tocó ver hasta 2 empleados por sucursal y esto en horas fuertes. A mí esto me dice que Canadá se preocupa muchísimo más por darle a cada empleado el lugar que le corresponde y por supuesto no sobresaturarlos de carga laboral. Ahora bien, ya sabes que el salario para un empleado en McDonald's en tu país probablemente es bajo. Incluso podría ser más bajo que el promedio nacional. En México, de acuerdo a Indeed, el salario es de $2,733 americanos al año. Sin embargo, te cuento que aquí el sueldo promedio es de $33,000 al año con algo de experiencia y hasta $88,700 anuales para posiciones de corporativo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que vives a las afueras de Vancouver, la ciudad más cara de Canadá. Rentas un espacio muy cómodo de aproximadamente $1,400 con servicios incluidos sin compartir con nadie. Pagas aproximadamente unos $300 de despensa, unos $100 de transporte público, ahí van $1,800 de lo más vital y necesario. Todavía cuentas con más de $900 que puedes utilizar para otros gastos, como tu plan de celular, restaurantes, gustos e incluso ahorros. Esto es dándote una vida muy cómoda y viviendo en una zona costosa. Ahora bien, si te ajustas a una vida un poco más austera en una ciudad alejada de las grandes urbes, naturalmente te va a rendir más el dinero para poder ahorrarlo e invertirlo en tu patrimonio.
Aquí los estudiantes canadienses, por citarte un ejemplo, se salen de su casa cuando comienzan la universidad y tienen que realizar los mismos gastos que cualquier otro adulto y además tienen que cumplir con su deuda estudiantil. Se ayudan de empleos de medio tiempo similares a estos. Bueno, ¿y qué otros beneficios además del salario me ofrecen? McDonald's ha otorgado miles de becas para aquellos que son estudiantes y así no dejen la escuela. También están asociados con más de 30 universidades en Canadá para ofrecer oportunidades educativas a sus gerentes para programas de diploma y licenciatura en negocios. Los empleados de tiempo completo son elegibles para una amplia gama de beneficios. Tienen revisiones periódicas de salario, descuentos, ofrecen seguro médico, dental, de discapacidad y de vida extendido para los empleados y para sus familias. Hay 3 formas para que tú puedas quedarte en Canadá trabajando, en este caso con McDonald's. La primera es aplicar directamente a una oferta de trabajo a través de páginas como JobBank, Indeed o incluso a través de la misma página de McDonald's Canada. Ahí puedes seleccionar el tipo de empleo que estás buscando y adjuntas tu currículum. Ahí mismo puedes incluir tu carta de motivos. Ellos te preguntan si cuentas o no con permiso de trabajo, pero la buena noticia es que ellos aparecen en Indeed Canada con LMIA y que en la página oficial de empleos del gobierno de Canadá, JobBank indica que pueden recibir aplicaciones de personas que no cuentan con permiso de trabajo. Ahora te voy a explicar cómo es que puedes aplicar a través de la página oficial de McDonald's Canada. En estos momentos te estoy mostrando cómo aplicar a una vacante de corporativo. ¿Qué es lo que te van a pedir? Tu currículum vitae estilo canadiense, información personal como tu nombre, tu número de teléfono, experiencia, educación, tus redes sociales. Cuando tú le das clic en Next, te van a preguntar si tienes o no tienes permiso de trabajo. Aunque tú contestes que no, te van a permitir enviar tu aplicación. También te van a preguntar por alguna referencia. Por otro lado, si estás interesado en ser parte de cocina, parte de mantenimiento dentro de un McDonald's, puedes aplicar en el link que te voy a dejar aquí debajo. Ahora, hay que estar bien conscientes de que cada una de estas franquicias son manejadas por diferentes personas. Entonces, algunos de ellos van a estar contratando extranjeros que se encuentren en sus países, otros no. ¿Qué es lo que te van a preguntar? Te van a preguntar tu nombre, tu primer apellido. También te van a preguntar tu número de celular. ¿No tienes un número de celular canadiense? Simplemente puedes bajar una aplicación como Text Now y totalmente gratis puedes hacer y recibir llamadas y mensajes de texto. También te van a preguntar cuál es tu correo electrónico. Te preguntan si puedes trabajar legalmente, si tienes un permiso de trabajo en estos momentos en Canadá. Te preguntan si tienes 16 años o más. Algunas otras preguntas como si tienes algún pasado criminal o cargos criminales. Te preguntan sobre tus años de experiencia. Casi por terminar, te piden que confirmes que estás aplicando a la vacante de esa franquicia con esa dirección. ¿Cuál es tu disponibilidad? Y te comentan que en un lapso de 3 días ellos se van a poner en contacto contigo si la franquicia está contratando personas que no se encuentran en Canadá o que se encuentran en Canadá sin permiso de trabajo. Ellos te lo harán saber para que puedas enviar tus datos. La segunda, para todas las personas que no han visto este video, se los recomiendo, porque Canadá extendió la oportunidad para que todos aquellos que sean turistas y que se encuentren en Canadá hasta 2023 puedan solicitar un permiso de trabajo estando aquí. Entonces, si tú vienes para acá y estás de turista, de pronto podrías aplicar a uno de estos empleos. Puedes indicar en tu aplicación que precisamente estás aquí en el país, pero sin permiso de trabajo. Y de esta manera tú vas a poder trabajar con un permiso de trabajo, solicitarlo
aplicar a él dentro de Canadá. La tercera, y esta aplica para cualquier empresa que esté en Canadá y en tu país. Si tú trabajas, en este caso para McDonald's, en el país en el cual tú estás, podrías solicitar una transferencia. Estas son más comunes de lo que creen, pero casi nadie habla sobre el tema. Te tienes que dirigir básicamente con los encargados de recursos humanos y ellos te van a indicar cómo proceder. Incluso en la página de McDonald's hay un apartado donde te pregunta si alguien te está refiriendo. Ahí es donde podrías incluso escribir los datos que te indiquen las personas de RH. Y así de sencillo, así de fácil. Esta es otra de las muchas opciones que yo les he presentado en el canal para poder emigrar a Canadá. Todas las preguntas que ustedes tengan, espero que me las escriban aquí debajo. Ya saben que yo leo todos sus comentarios y hago todo lo posible por responder cada una de sus dudas. Ya saben que mi nombre es Paloma Lascano y yo soy una latina en Canadá. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.